Vive los San Faustos en Bidebieta y Ratia. Protagonistas, vídeos, entrevistas, cuestionarios, el ambiente de fiestas de Basauri, lo tienes todo en bidebietairratia.com. Gaurkoan hemen bildu gara, Basauriko hainbat elkarte, eragile eta norbanako Basauriko txosna batzordeak jai herrikoien alde atera duen manifestuarekin bat egiten dugulako. Azken aldian asko izan dira gure herriko jai ereduak Loli de Juan alkate buru duen udal taldearen aldetik jasandako erasoak. Eraso hauek helburu bakarra izan dute. Herriaren adierazpen askea diren jaien desagerpena. Horretarako intoxikazio mediatikoa, gezurrak, mehatxuak eta kriminalizazioa erabili dituzte. Somos muchos los que hemos sufrido esos ataques. Bares, asociaciones de fiestas de distintos barrios, herriko taldeak, distintas cuadrillas, txosna batzordea y otros muchos. Pero queremos dejar claro que no van a acabar con este modelo festivo, que lleva años enraizando en Basauri, ni tampoco con los y las que trabajamos durante largos años por estas fiestas populares. Los que trabajamos por unas fiestas y una cultura alternativa queremos dejar claro que no vamos a tolerar ningún intento de control. Son más de 40 años los que los hoy presentes y muchos y muchas más llevamos organizando las fiestas por y para el pueblo. Las fiestas son el reflejo de la sociedad. Por eso, aparte de para disfrutarlas, han sido y serán espacios de reivindicación. Los presentes hemos adquirido el compromiso de defender nuestras fiestas populares ante cualquier ataque o intento de imposición. Txosna batzordetik argazkien kontuarekin eta txosnak de facto izteko mehatxuak eta jaso genituen. En las txosnas no ha habido ningún incidente una vez empezadas las fiestas, sí que la policía municipal estuvo los días previos aquí mirando todo, pero aparte también queremos reseñar pues lo que sucedió el día de la bajada en el ayuntamiento, donde hubo una agresión a una persona de Rico Taldeak por parte de una persona del ayuntamiento, las amenazas que hubo también en cuanto a la bajada, o sea, un poco todo lo que tiene que ver con las distintas fiestas. El tema de los bueyes del Chiquerrac también.